Dante Terror. Hola, temporistas. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una historia bastante perturbadora. Pero antes, quiero mandar los saludos del día. Un saludo para Rubén Castro. Espero que te encuentres muy bien, amigo, que hayas mejorado. Y también un saludo para Natalia Domínguez, una fiel seguidora. Sin más, apaguen las luces, métanse debajo de las cobijas y comenzamos. Trabajo para la NASA como astrónomo y hay ciertas cosas que mantenemos ocultas al público. No, la Tierra no es plana y no, los extraterrestres no controlan al gobierno. Joder, desearía que ese fuera el caso, ya que la verdad es mucho, mucho peor. En 1993, el telescopio espacial Hubble vio desaparecer una estrella. No se convirtió en supernova ni murió de forma natural. Simplemente se oscureció en el lapso de 2 minutos. Esta estrella ya era demasiado débil para verla a simple vista, y los telescopios terrestres tuvieron problemas para distinguirla entre las estrellas circundantes, por lo que el evento no fue muy conocido por el público. En ese momento, pensamos que la explicación más probable era que una nube de polvo interestelar se había desplazado entre la Tierra y la estrella, ocultándola de la vista. Fue notado y en su mayoría olvidado. En 2007, 2 estrellas más desaparecieron. Debido a las circunstancias de este evento, esto era mucho más preocupante. Las 2 estrellas en cuestión formaban parte de un sistema binario, orbitando entre sí a una distancia bastante cercana. Si una nube de polvo interestelar fuera la culpable nuevamente, ambas habrían parecido desaparecer simultáneamente o muy cerca de ella. En cambio, ambas estrellas se desvanecieron individualmente durante un periodo de minutos, separadas por un lapso aproximadamente de 8 horas. Este sistema binario también estaba a unos 15 años luz más cerca de la Tierra que la estrella que había desaparecido previamente en 1993. Después de revisar cuidadosamente millones de imágenes del Hubble, se identificaron 2 estrellas más que se habían apagado en los años 1995 y 2002. Todas estaban en el mismo vecindario estelar, a solo un puñado de años luz entre sí. La única conclusión que pudimos sacar fue que alguna influencia desconocida, viajando cerca de la velocidad de la luz, estaba envolviendo o destruyendo estas estrellas. Desafortunadamente, el Hubble no fue lo suficientemente sensible como para decirnos más que eso. El telescopio espacial James Webb entró en funcionamiento por primera vez hace unos meses. Aunque los canales oficiales le dirán que todavía se está probando, hemos estado recopilando datos activamente desde principios de febrero. Una de las primeras cosas que hicimos fue apuntar el telescopio a las regiones del espacio ocupadas por las estrellas desaparecidas. Si estaban siendo bloqueadas por nubes de polvo, una esperanza a la que algunos de nosotros aún nos aferrábamos, la mayor sensibilidad del James Webb podría ver a través de ellas y confirmar que las estrellas todavía estaban ahí. Desafortunadamente, no tuvimos esa suerte. Las primeras 3 estrellas que habían desaparecido todavía estaban completamente oscuras. Sin embargo, los detectores de ondas gravitacionales pronto encontraron algo extraño. En todos los casos, no solo las masas estelares todavía estaban presentes,
sino que la cantidad de masa en realidad había aumentado. Observaciones más sensibles también detectaron un tipo de cuerda o red que se extiende a través del espacio, conectando estas estrellas ahora invisibles. Cuando enfocamos el telescopio en el sistema binario que se había desvanecido en 2007, que era el punto más cercano en el que se había observado este fenómeno hasta ahora, finalmente quedaba suficiente radiación ambiental del espectro EM para intentar una lectura del espectrómetro de masas. Si no lo sabe, la espectrometría de masas es un proceso increíblemente útil, donde al medir los patrones de longitudes de onda de luz emitidas o reflejadas por un objeto, podemos aprender toneladas de información útil, como su temperatura, velocidad y dirección de movimiento, también su composición química. Sin embargo, las lecturas que obtuvimos de las estrellas binarias no tenían ningún sentido. En primer lugar, eran fríos, casi tan fríos como el medio interestelar circundante. Fuera lo que fuera lo que les había pasado a estas estrellas, las había extinguido por completo o, de algún modo, impedido que la luz se escapara. Sin embargo, lo que realmente fue desconcertante fueron las líneas de emisión de vueltas por el espectrómetro de masas. Se identificaron varios elementos familiares, como hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y magnesio, pero estos eran pocos y distantes entre sí. La mayoría de las lecturas no correspondían a ningún elemento químico conocido, e incluso parecían desafiar lo que sabíamos sobre la física de la luz, la materia y la química. Esta estructura masiva que abarca estrellas estaba compuesta principalmente de materiales para los que ni siquiera teníamos nombres, y es posible que ni siquiera hayan sido material tal como lo entendemos. La especulación se descontroló. Obviamente, tal cosa no podría ser un fenómeno natural. Finalmente, teníamos vidas de prueba extraterrestre. Pero, ¿qué era esto que habíamos descubierto? ¿Y con qué propósito se estaba construyendo? La hipótesis principal era que estábamos viendo una esfera de Dyson, colectores masivos solares construidos para envolver completamente las estrellas, con el fin de capturar el 100% de su producción de energía. Tal concepto se había imaginado a principios del siglo XX como una fuente potencial de energía para una civilización interestelar. Desde entonces, la idea se había abierto camino en la ciencia ficción popular. En realidad, se ha teorizado que la construcción de estas estructuras masivas es uno de los primeros signos de vida extraterrestre inteligente que algún día podríamos detectar. Parecía que ese día era hoy, aunque la teoría todavía no explicaba todo. En primer lugar estaba la velocidad imposible con la que se cubrieron las estrellas. Construir un caparazón de Dyson desde cero, en cuestión de minutos, estaba más allá incluso de las especulaciones más descabelladas de científicos y escritores de ciencia ficción. Luego estaban los misteriosos filamentos que conectaban las capas a distancias de años luz. Nadie tenía idea de qué propósito podrían tener estos o cómo podrían construirse. Todos en la NASA estaban fascinados con este misterio. En retrospectiva, podríamos haber estado mejor si nunca hubiéramos descubierto la verdad. Hace menos de un mes, el James Webb detectó una serie de explosiones de energía inusuales que emanaban del espacio interestelar. Estos estaban ocurriendo en el borde mismo de un sistema solar aproximadamente a 12 años luz del sistema binario que desapareció en 2007. Cuando enfocamos el telescopio en este sistema, pronto determinamos que estos tampoco eran fenómenos naturales. Las firmas de energía que seguían parpadeando de forma intermitente coincidían con lo que cabría esperar de explosiones basadas en cosas termonucleares y antimateria, junto con varios otros tipos de energías que no pudimos identificar. Estas explosiones, aunque todavía no son visibles a simple vista en la Tierra,
desde esa distancia fueron absolutamente tremendas en magnitud, fácilmente miles de millones de veces más poderosas que cualquier arma nuclear que la humanidad pueda construir. Después de experimentar con la configuración del telescopio, pudimos obtener una imagen más clara de lo que estaba pasando. La punta de los filamentos interestelares que unían el sistema Dyson estaba pasando a través de la nube de Oort del sistema estelar distante, acercándose a su sol, y quienquiera que viviera ahí estaba contraatacando. Sus armas fueron capaces de frenar el avance de la cosa, atacando, rompiendo y vaporizando trozos del objeto del tamaño de un planeta, pero parecía estar reconstruyéndose casi tan rápido como estaba siendo destruido. Después de menos de una semana, las explosiones cesaron. Parece que se habían quedado sin municiones. En el vacío, entre las estrellas, sabíamos que estas cosas viajaban casi a la velocidad de la luz, pero cuando las vimos acercarse al sistema estelar interior, su ritmo se hizo más lento a medida que aumentaba de tamaño, preparándose para devorar la estrella del sistema. Rápidamente orientamos los espejos del telescopio hacia el sol condenado. Estábamos a punto de ver lo que fuera que borraba estrellas, pero en tiempo real. Todos contuvimos la respiración mientras observábamos la imagen proyectada de la estrella de la secuencia principal, un poco más grande que nuestro propio Sol. Al principio parecía que no pasaba nada, pero pronto apareció una pequeña sombra en el borde del orbe luminoso, seguida pronto por otra sombra y luego una tercera. Las sombras comenzaron a converger, formando un patrón extraño, pero de alguna manera familiar, mientras bloqueaban la luz de la estrella. ¿Qué mierda es eso?, uno de mis colegas preguntó. Casi parecen... Hizo una pausa, como si tuviera miedo de decir la siguiente palabra, por miedo al ridículo. Yo, sin embargo, no tuve tal vacilación. Hojas, dije, mi voz monótona. La situación era demasiado increíble para expresar cualquier reacción emocional, incluso la de pura conmoción. Parecen hojas. Vimos cómo, durante un periodo de minutos, una red de contornos sombríos que coincidían con las formas familiares de hojas oblongas y enredaderas delgadas, procedió a borrar la luz restante de la estrella. En ese momento, todos en la sala se habían dado cuenta de la verdad. El fenómeno que habíamos estado rastreando durante tantos años no era una megaestructura alienígena hiperavanzada. Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y magnesio, algunos de los pocos elementos familiares que habían detectado, todos eran componentes de la clorofila. Era una planta, una enorme planta que se extendía a lo largo de años luz y, al igual que las plantas terrestres, buscó luz para alimentarse. Los filamentos que conectaban las estrellas a través del espacio interestelar eran tallos, ramas. Crecería en la dirección de las estrellas más cercanas que percibiera, envolviéndolas por completo y luego moviéndose. Cualquier vida que habitara en los planetas que orbitan alrededor de esas estrellas se congelarían hasta morir, o quizás incluso peor. Era posible que la planta devorara esos planetas para aumentar su masa también. Todos guardaron silencio mientras el telescopio continuaba recopilando datos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un joven astrónomo habló desde el otro extremo de la sala y se dirigió a nuestro supervisor. Señor, hemos comenzado a detectar la formación de otro zarcillo que sale del sistema. Su vector es... No necesitaba decir nada más, pero lo hizo de todos modos. Se dirige directamente hacia nuestro sol, señor.
¿Cuánto tiempo tenemos? El supervisor respondió sombríamente. A juzgar por el lapso de tiempo, la distancia, las propiedades relativistas y las velocidades observadas previamente de esta cosa, estimaría que no más de 20 años, señor. 20 años. Acabamos de ver cómo esta hierba galáctica abrumaba a una civilización que estaba, como mínimo, miles de años por delante de nosotros, tecnológicamente, y teníamos menos de 3 décadas. Probablemente me encontrarán y me silenciarán por publicar esto, pero no tengo coche y tengo que decírselo a alguien. No puedo mantener esto en secreto por más tiempo. Cuando el sol se ponga negro y el mundo comience a congelarse, al menos tendrás una idea de lo que está pasando, aunque sea un pequeño consuelo. Nos vemos del otro lado. Sígueme en Instagram si la historia de terror te gustó. Buenas noches.